Hoy en día hay muchísima gente con títulos, pero no todo el mundo logra sobresalir dentro de su profesión. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que algunas personas se destaquen y otras simplemente pasan desapercibidas? Para responder esta pregunta, hoy tenemos a Génesis de la Cruz, ingeniera civil certificada en innovación corporativa y creadora de Construcción 099, una plataforma por donde ella comparte estrategias reales para poder mejorar la gestión corporativa. Hoy vamos a hablar de cómo sobresalir como profesional en cualquier carrera, desde habilidades que nadie te enseña en la universidad hasta cómo proyectarte para roles de liderazgo. Si tienes un título, pero sientes que no estás destacando como quisieras en el trabajo, o si vas a comenzar en este mundo laboral y quieres hacerlo diferente desde el inicio, este episodio es para ti. Tú eres una persona, nosotros consideramos que tú eres una persona que destaca en su profesión. Yo quiero saber si tú también te consideras de la misma manera y cuáles son esas características que tú sientes que te hacen diferente tal vez de otros profesionales, ya sea a nivel profesional general, o sea, cualquier profesional de cualquier ámbito, o Génesis ingeniera, por ejemplo. Sí, mira, yo considero que sí, que de varias formas destaco y viéndolo desde la perspectiva humilde, me he dado cuenta también con las posiciones que me suelen poner. A mí me suelen contratar para posiciones específicas y termino siempre haciendo un híbrido de muchas cosas por eso, porque una persona que puede adaptarse, o sea, tengo esa habilidad de adaptarme a lo que venga, siempre voy a tener un compromiso de hacer las cosas lo mejor que se pueda y no tengo que saberlo. Yo voy a hacer lo posible por investigar, por preguntar quién me puede ayudar. Entonces, y la comunicación. O sea, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero el tema de la comunicación, yo, vamos a decir que siempre he tenido esa habilidad, lo veía como algo bueno, pero no sabía que era tan relevante hasta que empecé mi ejercicio profesional. O sea, eso te permite estar en entornos, en reuniones, que tú seas considerada para posiciones que otra persona, incluso con más conocimiento técnico, no lo hacen. Entonces, eso te facilita muchísimo el movimiento y el ejercicio profesional en general. Eso Claro. sí. Con comunicación tú te refieres a la habilidad que tienes para expresar tus ideas, tal vez, como para Exactamente. que otros las puedan entender, ¿será? Exactamente, la facilidad de comunicar las ideas correctamente. Y algo que siempre digo, no es solamente saber comunicar, es saber también cuándo no hablar, que se necesita en los entornos, no volverse un parlanchín que sí, ella habla bonito y habla bien y siempre está hablando, ¿no? En entornos profesionales se necesita saber cuándo no hablar. Totalmente. Ay, sí. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta de que para destacar en esa carrera no bastaba, o sea, para destacar en tu ámbito no bastaba simplemente tener un título, sino también tú necesitabas esas habilidades como la comunicación que ya mencionaste, por ejemplo? Mira, cuando yo empecé mi ejercicio profesional, obviamente, mi primer trabajo lo tuve por mi título, o sea, soy ingeniera civil, se necesita un ingeniero civil, entraste. El título me abrió la puerta, pero yo necesitaba tantas otras habilidades para navegar, una vez esa puerta estaba abierta, vamos a decir que pasar a la siguiente habitación y moverme dentro de esa habitación, y fueron los problemas con lo que uno se encontró. O sea, me di cuenta que mi título no le daba respuesta a todas las preguntas que surgían en el ejercicio profesional, todo ese problema relacionado con personal. Yo lo hablaba recientemente con un grupo. Nosotros manejamos un tipo de personal bien específico que no necesariamente tiene tantas cualificaciones educativas. Hay personal muy inteligente, muy bueno, pero normalmente no tienen vienen también de otra cultura, de otras escalas quizás, vamos a decir que educativa económica. Entonces, cuando hay que trabajar con ese tipo de personal y también hay que trabajar con personal altamente técnico, se necesita mucho más que lo que yo aprendí en la universidad. Y le doy mucho respeto a la universidad, a la academia, me encanta. O sea, creo que se le debe mucho respeto. Nunca la voy a desacreditar, pero hay que sumarle a ese título siempre, algo más. Sí, yo creo que, por ejemplo, para mí, yo siento que madurar dentro del área laboral es tú darte cuenta que el título es una base. Eso no, o sea, no es que no te asegura nada, porque obviamente te abre puertas, pero al final de cuentas es lo que tú haces con ese título. Y por eso entonces yo creo que eso me llega con a la siguiente pregunta, que es, por ejemplo, yo siento que ahora mismo estamos navegando, digamos, como en un mar de gente promedio o de profesionales promedio.
promedio no quiero decir que es algo malo, pero promedio es como que estas personas que simplemente se acatan a lo que saben, a lo que le dicen en el puesto, hacen lo que se les manda y ya. O sea, ¿cómo tú ves esa composición de una persona promedio ahora, un profesional? Y que eso ha generado también, María, como muchas conclusiones erróneas. Ahora muchas personas dicen, no, porque no se necesita el título, no se necesita la educación, porque yo conozco demasiados profesionales que están en X condición. Yo conozco demasiados profesionales que no pasan de tal raya. Entonces, eso viene porque esas personas son más que promedio. Normalmente se quedan por debajo del promedio. Suelen ser, o a mí no me gusta esa palabra, porque, pero es la realidad, mediocres. O sea, la mayoría de las personas no quieren ser, no quieren sobresalir. Yo creo que empieza por ahí. Personas que no quieren sobresalir. Y hay muchas razones por las que hay profesionales promedio. Hay algunos que no quieren sobresalir porque esa no es su área. Ellos no se ven con el tiempo ejerciendo eso, o simplemente están en un trabajo, aunque tenga que ver con su profesión, que está cubriendo su necesidad. Y ellos lo ven así mismo como el trabajo que cubre mis necesidades, pero no se hacen, vamos a decir que no tienen ese deseo de yo quiero sobresalir. Pasa muy pocos que dicen, oye, yo quiero sobresalir, pero hago y no veo como que pasa al siguiente nivel. Y tiene que ver con que no se hacen la pregunta correcta, ¿qué yo estoy haciendo? Hago mucho, pero ¿qué estoy haciendo? Para el objetivo que busca esta empresa, para el objetivo que busca mi superior, yo estoy haciendo verdaderamente el esfuerzo objetivo. Pasa mucho en la profesión, yo siempre lo digo mucho en la plataforma, como que subimos mucha escalera, tomamos mucho sol, bien, y nosotros sentimos que nos pasamos el día entero trabajando. ¿Qué resultado logramos el día? Yo iba a mencionar eso mismo, ¿cuáles son los resultados tangibles que tú ves? Porque a veces yo siento que además de que hay personas que se quedan como con su base, con lo que saben o con lo que sea, o que están conformes con llegar hasta un punto, como ustedes mencionaron, también algunas personas están destacando hasta cierto punto, porque ellos mismos se dan cuenta de que las otras personas no están haciendo mucho y dicen, bueno, tal vez yo pueda hacer esto y esto y me lleve hasta un punto. Pero si tú no lo sigues ejercitando o si tú no sigues teniendo como esa motivación, yo digo que siempre hay que tener como un poquito de hambre, como para querer hacer las cosas y para querer seguir, hasta para querer seguir aprendiendo. Si tú siempre haces las cosas porque son así, nunca vas a querer descubrir qué más hay, tal vez. Sí, yo siento que también influye mucho eh, de que tú te rodeas, en el sentido de que, por ejemplo, ya yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes ambientes laborales diferentes, ¿verdad? Y académicos también. Y así como tú puedes estar en, digamos que un ambiente que tuve mucha gente promedio, estática, así. También si tú te mueves del lugar, y no necesariamente significa simplemente cambiar De de espacio trabajo, geográfico, exacto, exacto. exactamente. Tú te puedes o sea, tú te puedes encontrar con personas que tú digas, de que, wow, espérate, eh, como que ese mismo promedio sea el querer salir para adelante. O sea, no sé si me doy a entender. Sí, que la normalidad sea otra. Que sea otra, exacto. Gente que de verdad esté pensando más allá, gente que tú la ves como con esa hambre, con esa ambición. Y yo creo como que eso es algo que yo le invitaría a la gente, es como buscar ese espacio donde tú puedas encontrar personas como que te reten a cierto nivel. Por ejemplo, a mí me encanta estar en algún espacio que me rete, que yo sienta que yo no soy ni la más inteligente, ni la que más sabe, ni la que me... Yo siento que si yo soy la que más sabe en un sitio, yo no estoy en el lugar que yo debería estar. A mí me dicen mucho eso. A mí, o sea, cuando yo era chiquita, porque yo soy la más, a mí me encantaba ser de que la más sobresaliente, la más, yo nunca era de que la primera de mi clase, pero me encantaba como un estar en el medio y todo eso. Y fue una persona que me dijo justo eso mismo, que era si tú eres la persona más inteligente del salón, tú necesitas ir a otro salón. Sí. Y ahora yo me doy cuenta con mi maestría que yo me siento como la persona más bruta. Pues tú estás en el En lugar muchas correcto. Bueno, cosas yo te dije, no, bueno, estoy aprendiendo, como yo lo estoy tratando de ver, como bueno, es que estoy aprendiendo de muchas cosas, porque es difícil. O sea, y yo siento que encontrarte es muy cómodo estar en un lugar donde ya tú sabes qué esperar y donde tú te sientes confiada, porque yo siento que en mi caso, esa inteligencia venía con confianza, de sí. que yo sentía que cualquier cosa que yo dijera iba a estar bien, porque yo soy inteligente y yo tengo mis capacidades, hasta que llegué yo a este lugar y yo dije, ay.
tal vez la vida no es así, o tal vez hay más cosas que yo puedo aprender y que yo puedo ver, tú sabes, como de otros ámbitos. Eso definitivamente fue como yo trayéndome contra la pared. Y hablando de eso mismo, eso fue un aprendizaje que yo obtuve ya en este tema como de posgrado y eso, pero en el ámbito laboral, ¿hay algún aprendizaje adicional a esos que ya has mencionado que tú tuviste trabajando que ojalá te hubieran dicho antes o que te hubiera ahorrado algún malestar o algo que te hubiera gustado evitar? No, definitivamente el tema del personal. Es decir, ok, uno está acostumbrado, vienen como tratando de educar a uno a trabajar con distintos tipos de personas desde el colegio. Algunos nos salvamos en el colegio, logramos estar con nuestros amiguitos siempre en los grupos. En la universidad, bueno, tuvimos que ampliar un poquito el grupo. Pero en la universidad todavía estamos dentro de grupos de personas muy similares a nosotros. Cuando ya yo paso a mi ejercicio profesional, donde hay de todo, y vuelvo al caso, a mi caso, que yo soy ingeniera civil, de todo, Si no, en el tuyo es de todo, todo. de todo, de todo. Sí, es como que esa habilidad que hay que desarrollar de poder adaptarse a ese personal que es tu equipo, o sea, tú poder hacer que ellos se sientan parte de tu equipo y tú sentirte parte de su propio equipo, porque adivina qué, ellos son nuestras manos y pies. En construcción, los ingenieros, los supervisores, normalmente no hacemos nada con nuestras propias manos. Normalmente dirigimos, supervisamos, gerenciamos personas para que ellos ejecuten. Y me hubiera gustado entender mejor, como entiendo ahora, como su mindset, cómo ellos piensan. Porque en un inicio yo me iba demasiado al otro extremo, que hay dos errores que tenemos normalmente en nuestra profesión. Yo cometí el error uno, que era de ser súper hostil, súper estricta. Yo quería lograr todo atento a terror, literalmente. Entonces, eso funciona hasta cierto punto. O sea, de entrada no te va a faltar respeto bien, pero eso se vuelve, ser tan coercitivo se vuelve muy desgastante psicológicamente. A mí me desgastaba psicológicamente porque yo siempre he estado de acuerdo con tener dos personas. O sea, puedo ser Genesis la más payasa, pero en mi ámbito profesional y más en el mío, quizá yo entiendo que lo que son mercadólogos pueden ser un poquito más joviales, diseño gráfico, sí, dependiendo del área. Pero en ingeniería civil, construcción, hay que ser como bien formal, porque ese personal no entiende la jovialidad. Pero que no entiendan tanto la jovialidad, no hay que irse al otro extremo. Entonces, ese manejo de personal me ha ayudado ahora a entender que no hay que irse al otro extremo para que ellos te respeten y que ellos se sientan parte del equipo. Es muchísimo más liviano y armónico trabajar después que uno entiende eso. Sí, y sobre todo como tú estabas mencionando ahorita el tema de la comunicación, yo me imagino que como tú lideras diferentes tipos de personas, puede ser que tú estés comunicando de cierta forma, como que demasiado técnica, demasiado así, y no entienden, o sea, genuinamente no entienden. Y yo siento que eso es algo que se puede ver en muchos ámbitos laborales, igual como que eh, lamentablemente para que una comunicación sea buena, la otra persona te tiene que entender. Claro, si él no lo entendió, o sea, si lo obrero, quién sabe que tú tengas que decirle, por ejemplo, esta es la forma en la que vamos a trabajar hoy. Si tú se lo explicaste de una forma que no lo entendieron, el mensaje está mal. O sea, ahí la culpa la tiene el emisor del mensaje, no ellos que no entendieron, como uno dice. Sí, y es bien retador para nosotros porque así mismo como tenemos que tener ese lenguaje llano, ese mismo profesional, 2 horas más tarde, en una reunión, tiene que tener un lenguaje súper técnico, súper Sí, formal. claro. Entonces, Un ese es camaleón. un camaleón. Hay que ser muy flexible y muy adaptable. Entonces, ese tema de gestión del personal, me hubiera gustado saberlo antes, sin duda. Y porque en la universidad ustedes no manejan temas de dirección de personas ni nada Nada, así, ¿verdad? nada relacionado a eso. Es En muy la interesante. universidad, para términos de análisis, conceptos, eso sí lo aprendemos a manejar. Diseño, análisis, conceptos generales que sí se necesitan para la ejecución de la construcción, presupuestos, pero ya ese tema más práctico y de experiencia personal, etcétera, no tanto. Hay pénsumas que vienen ahora incluyendo mucho el tema de la gestión de proyectos per se, que eso está bien interesante, pero en mi entonces, que no fue hace mucho tampoco, no. Fue los otros días. Exacto. Pero yo creo que en verdad ese tema de dirección de personas poco a poco van a tener que involucrarlo en todas las carreras, en A todas. mí me sorprende que no lo incluyan en ingeniería civil porque es un puesto que está perfilado
al liderazgo, en el sentido de que tú esperas Ah, que, sí, de que base una persona, tú tienes que, exacto, o sea, de base porque tú no, si tú estudias ingeniería civil, tú no vas a ser el que está abajo en la obra, o sea, la carrera no te prepara para eso. Entonces, como yo te comentaba, la maestría que yo estoy haciendo de administración y la mayor, o sea, yo cojo clases, el 25% de mi clase más o menos son ingenieros civiles, curiosamente. Y muchos de ellos llegaron con alguno de esas preocupaciones similares. Aunque yo tenga un tiempo trabajando, las cosas que ellos han aprendido lo han podido poner en práctica, porque yo entendí que no es como que todo ese tema de que hay que hablarle a la gente a partir o su necesidad o de su motivación, como quien dice, a ellos, por lo que he escuchado, les ha funcionado muchísimo, porque lo han podido poner en práctica de una vez. Porque yo estaban que yo llegaba allá y nunca me enseñaron cómo yo motivar a un equipo de personas que yo nunca me he cruzado en mi vida o que tal vez yo no sabía que yo de verdad tenía que buscar algo que los motivara. Por ejemplo, o sea, son cosas muy o interesantes. que entraran, por ejemplo, como el punto de Génesis, que entraban tal vez con una actitud más hostil, más técnica, y al final de cuentas no estaban hablando el mismo lenguaje. Claro. Pero ok, entonces, como dijimos al principio del episodio, nosotros queremos que así como nosotros entendemos que tú pudiste lograrlo en tu carrera, también las personas que escuchan este episodio puedan comenzar a proyectarse como digamos, superarse dentro de su ámbito laboral. Y como cogimos el tema ahorita de la persona promedio, del profesional promedio, vamos a cogerlo desde ahí. ¿Cómo tú entiendes que una persona puede proyectarse para superar a ese El profesional promedio. promedio? Como decía, hay que hacerse la pregunta correcta. Y tenemos que ver, y me voy a robar una frase que escuché hace poco, creo que fue el ingeniero Michael en uno de los cursos, que la dijo. Primero las cosas tienen que molestarte, yo digo eso. Si estamos cómodos, perfectamente cómodos donde estamos, es difícil sobresalir y hacer algo más. Pero que esa incomodidad que sentimos, casi todos, y en mi profesión pasa mucho, en vez de volcarla solo en quejas, un día puede haber un desahogo, siempre lo digo. O sea, hay un día que uno quiere desahogarse, simplemente, ni siquiera que tú quieres que nadie te responda. Pero esa incomodidad o las cosas que veamos como debilidades dentro de la empresa que trabajamos, dentro de nuestros superiores, vamos a hacer una propuesta y una oportunidad de mejora. O sea, vamos a sobresalir tomando esa debilidad, esa fricción y esa cosa que nos incomodan y hacerle una propuesta de mejora. Yo en la mayoría de empresas que he trabajado, empiezo así. O sea, yo tengo una habilidad para que las cosas que no funcionan me molesten. Y es que yo no sé cómo quedarme quieta con algo que me molesta. Gente, como que sí, ahí sí, mira, eso me molesta y se quedan así. Duran 10 años ejerciendo, Exacto, yo dice, no puedo. Tú no, sabes y que pasa dicen que siempre ha sido muchísimo. No puedo. así. No Ajá, puedo. eso del siempre ha sido así. A mí me pasó en una oficina. Ajá, el chisme, es un chisme. Me pasó en una oficina que yo trabajé, que yo llegué. Vamos a poner que el ejemplo es un cuadro que está torcido, para no No hablar de hablar de verdad, nada. exacto. Y era así, dije, ay, sí, ese cuadro lleva torcido 5 años. Y yo, y ¿Por qué? nadie, ajá, porque todo el mundo se queja del cuadro. Todos los días, todo el mundo se queja del cuadro. Y todos vemos el cuadro y todos sabemos que el cuadro está torcido y todos conocemos la solución, que es enderezar el cuadro. Y nadie lo hace. Y esa es la excusa, porque siempre estaba así, no, es que ese cuadro ya tiene 5 años y ya tú lo mueves y ese queda. Y así que tú lo mueves y se queda. Y una vez una persona se paró y lo movió el cuadro y de repente ya más nunca se volvió a hablar del cuadro. O sea, ni siquiera fue que gracias sino que fue que ya el cuadro no era un tema de conversación, ya el cuadro desapareció, entonces ya como, esas son cosas que tú sientes, eso de que las cosas te tienen que molestar me encantó, porque nunca lo había pensado de esa manera, pero es totalmente cierto, no hay un cambio que viene a partir de algo que nos molesta, como quien dice, o que nos incomoda. Ujú. E insisto, como decía en el inicio, para sobresalir, lo primero que tenemos que es querer sobresalir. La mayoría de las personas que veo que se quedan en el mismo lugar, porque simplemente no quieren. Razones personales, la que sea, no le pasa por la cabeza, no quieren. Pero yo diría que definitivamente es eso. Vamos a tomar las debilidades que están a nuestro alrededor y vamos a proponerla como mejora. Y también eso mismo, yo creo que va por la misma línea, más o menos del optimismo, es que cumplir obviamente con tus funciones, digamos que ya tú estás cumpliendo con tu función, entonces en la que tú estás estancado, es irte más allá y que cuando haya un problema y el otro tenga una solución, incluso si esa solución no te parece la mejor del mundo, que no todo sea un no. No, no creo, negativo, ok. No, yo estoy de acuerdo con la crítica que tú propones. Va por la misma línea de que Claro. eso está mal, sí, no, pero yo no creo que eso vaya a funcionar. Bien, ¿qué tú propones? Yo siento que hay muchos perfiles que están en el ejercicio profesional y que los superiores o la estructura
los evita porque son simplemente negativos. Sí tienen la habilidad de que las cosas les molesten, pero en vez de tornar eso en propuesta, es simplemente queja y problema, y negativo y crítica. Entonces, va por la misma línea de proponer. No todo es un no, propon. Sí, y por ejemplo, ahí desde el punto de vista de, digamos que el del superior, ahí. Si tú tienes a alguien, sí, también. Yo siento que tú deberías darle, o sea, ponerle en el spotlight y decirle, ok, ¿qué tú propones? ¿Qué tú dices? Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad también como de liderar equipos y eso. Yo soy la primera que me encanta preguntarle qué tú crees. Aunque no se vaya a hacer exactamente lo que yo diga, pero me gusta saber qué ellos opinan. eh, Hasta yo digo que yo me voy a estar mal hasta en lo personal. Yo le pregunto, ven acá, ¿qué tú quieres lograr este año para ti? Mira, tú quieres aprender tal cosa, ok, ¿cómo tú lo vas a hacer? Vamos a buscarte el cursito, lo que sea. Entonces, yo siento que también, entrando ya desde el punto de vista de gente que entra directamente a un equipo de liderazgo, eso es algo que te ayuda porque mucha gente, yo siento que no hace eso en posiciones de liderazgo. No sé, tal vez porque no le sienten que no le conviene que el equipo, digamos, como que se quiera superar o que. Y para mí es todo lo contrario. Para mí eso es todo lo contrario. Tú si estás en una posición de liderazgo, yo siento que dentro de tus misiones tiene que estar eso, como el que el equipo tuyo se supere de alguna forma u otra. Y ya que obviamente esto te va a ayudar también a seguir escalando dentro de la misma empresa en Claro, este eso es caso. súper importante. Ahora, la razón por la que tú dices que hay gente que no, que como que no lo motiva, o que no le interesa, sí ocurre lo que tú ibas a mencionar, de que es de que le conviene que su equipo no aprenda. No es lugares donde nos interesa estar, o sea, no son lugares donde nunca nadie quisiera estar, pero son jefes que vienen así, Sí. que no quieren que su equipo aprenda, porque si, no creo que no quieren que su equipo aprenda, pero quieren tenerles un techo bien marcado, Ujú. porque eso puede atentar contra lo que ellos mismos hacen, eso pasa. No queremos estar en ninguno de esos sitios, pero eso pasa. Qué bueno que lo dijiste tú, Carla, porque yo escuchando a María decía, también es válido identificar, porque es el ideal, eso es lo que debe pasar. Pero yo creo que a veces los profesionales estamos estancados y estamos siendo promedio porque estamos en el entorno equivocado. En el entorno equivocado, literalmente, es el espacio geográfico. Entonces, a veces hay que ver, mira, yo propongo, yo soy optimista, yo trato de hacer un poquito más de lo que me ponen, porque quiero sobresalir. Y el superior que tengo, la estructura en la que estoy, no me alimenta ese sentimiento. Yo creo que también hay que saber cuándo moverse, que intentamos hacer lo que estamos hablando y no se logra, hay que moverse. Justo les iba a preguntar a ambas, bueno, pueden responder las dos o una, pero yo no he, porque yo he tenido otra experiencia con respecto al liderazgo, yo no me ha tocado liderar equipos grandes aún, pero quiero ver el otro lado de la moneda para ustedes. ¿Qué ustedes le recomendarían a una persona? Porque yo siento que muchas veces depende también de cómo se propone y del momento en el que tú decides proponer. Porque como tú mencionas, no todo se debe decir y hay que saber cuándo no decir las cosas. Entonces yo he estado en entornos donde he visto personas que tal vez proponen o que tienen buenas ideas, pero o no las saben comunicar o la comunican en momentos pobres. Entonces con eso viene cierto rechazo, porque si tú lo primero que dices, por ejemplo, si tú lo primero que dices frente a algo es, no, pero eso no se puede hacer así, vamos a hacerlo de tal forma que yo que tal vez esa forma se siente un poco negativa. Entonces ustedes como líderes, ¿qué les recomendarían a una persona que siente que propone y propone, pero no recibe como que esos resultados, que no ve ese feedback positivo tal vez de su gente, de su jefe? En un caso, además de lo que tú mencionaste, de que tal vez que tú estás físicamente en el entorno que no es, ¿qué otras cosas ustedes le pudieran recomendar? Yo Le doy primero. chance para Ok, que lo está bien. piensen, me Bueno, disculpo. yo te voy a hablar, por ejemplo, yo siento que yo era esa persona. Ok. O sea, al principio, como a mí siempre, igual que a ti, como que me ha picado el hecho de que si yo veo algo mal, ¿por qué se está haciendo así? Que si yo qué, yo siento que mi approach era muy fuerte. Era como, obviamente yo no era como que la jefa pero mi approach era como que, ven acá, pero ¿por qué se está haciendo así? Que si yo qué, bla, bla, bla. Entonces yo siento que lo primero que uno tiene que analizar la actitud con la que uno entra a esas situaciones. Mentalizarse de que tú puedes dar tu opinión, tú puedes decir tus mejores, pero puede ser que no vaya a pasar nada o que vaya a seguir siendo igual
Eso es lo primero que yo haría, como que tú mentalizarse. Número 2 también es el tema, tú sabes tus limitaciones de comunicación. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que es media tímida o que, por ejemplo, tal vez no se saben expresar, gaguean mucho, tú sabes, como que no se sienten, y lamentablemente, si tú no te sientes confiado en lo que tú estás diciendo, la otra persona tampoco lo va a sentir. Entonces, revisar tus limitaciones de comunicación, si tú te sientes más cómodo haciéndole una presentación y mandándoselo por correo, una buena carta, tú sabes, o Una si, buena carta. sí, Lo apoyo. o sea, o si ya tú te sientes cómoda hablando, si, ok, pues sentarte en una reunión aparte, no, yo no soy partidaria de que tú le digas, de que en una reunión general con todo el mundo, porque hay que decirlo, o sea, todo el mundo tiene egos, incluso ese jefe tuyo que te está escuchando, entonces si tú le vas a decir algo, aunque tú se lo vayas a decir, digamos, como en la mejor manera posible, puede ser que él se lo tome, que no debería ser, pero puede ser que él se lo tome como que mira a fulanito como que poniéndome enfrente de todo el mundo como así como en el spotlight. Tú puedes buscar tu espacio aparte, pero y sobre todo yo soy muy pro dejar evidencia de todo, así que independiente si tú lo vas a decir en persona o como sea, créate tu correíto, mándalo por ahí, que aunque, oye, puede ser un proyecto que esté comenzando ahora, pero tú sabes que esa bomba va a estallar en un año. Está ese correo ahí. Y tú puedes decir, mira ese correo ahí, tú lo recibiste y tú dijiste que no. Entonces, así yo. Tú sabes que ahora en los correos hay confirmación de lectura. Sí. Yo vamos a poner una confirmación de lectura, un correo. Ese que ponen de Yo creo que. que ese es mi toxic trait de la oficina. No, que cuando tú vas a, bueno, en mi correo, eso Ah, es ok, que así. te llega automático. Fulanita recibió el correo. Tú Algo no tienes así. que enviar una notificación, pero eso pasa en Outlook, o sea, en Microsoft. Tú puedes ponerlo, tú puedes marcar una casilla que dice que si tú quieres confirmación de lectura, o sea, si tú quieres saber que la gente a la que tú se lo mandaste lo leyó, o sea, lo abrió el correo. Entonces lo que pasa es que esa persona cuando le llegue el correo, cuando cambia de correo, te sale una notificación. Fulanito activo las notificaciones de lectura. ¿Quieres mandarle tu confirmación? Tú le puedes dar que no, pero ya si yo voy, yo puedo ver que tú lo leíste. Esa es mi cualidad tóxica en la oficina, me encanta. Y es completamente formal, pero es que María hizo una recogida Fone 1 de muchas cosas. Y me gustó que tú hablaste de la forma, que es muy importante. O sea, me pasó relativamente reciente que yo estaba en un entorno donde parte de mi trabajo era hacer propuestas. Y, o sea, la gerencia estaba receptiva a recibir propuestas de mejora, pero yo estaba como tan encrespada y estresada por todas las oportunidades de mejora que había, que yo no sé por qué me pareció buena idea que una forma de evidenciar que los procesos no funcionaban, X proceso, era yo no cumplía el proceso. O sea, que son eficientes. O sea, pero de verdad que me tomó unos cuantos meses darme cuenta, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, esto no da resultado. Tú estás poniendo a la gerencia que está por cierto receptiva a ponerse hostil porque esa no es la forma. Y me sirvió literalmente lo del correo, mando una presentación, que ya que tú no te sientes en la condición de expresar eso correctamente, pero importantísimo, las propuestas, hay que buscar el tono, la forma y el momento. Yo soy pro de que independientemente de que no debería, como lo que queremos lograr el resultado, dicen en privado, que esa oportunidad, dejen lo que desarrollen, no importa que en la reunión todo te suene como que, ¿qué? Luego en privado, tú haces tu propuesta. Eso yo le recomendaría a esa persona. Si tú estás proponiendo, fíjate en la forma. Utiliza otro medio, quizás tu forma de comunicación no son las mejores. Y lamentablemente eso puede también crearte una barrera, incluso con una buena propuesta, la forma, porque somos personas, somos humanos. Y si algo nos ofendió, aunque no tengamos la razón, va a haber un impedimento. Claro, y también yo siento que hay medios en los cuales somos mejores que otros. A mí me pasa que en mi correo yo soy muy formal y a mí me han dicho que yo, o sea, personas que yo solo conocía a través de correo, como que trabajábamos juntos, pero a través de correo, que pensaban que yo era una persona, no usaron la palabra mala actitud, pero que yo tenía Mira, para que tú veas. ajá, o sea, que yo estaba de que yo juraba que tú eras una perra, fue lo que a mí me dijeron. Y yo estaba de que, no, yo lo que, porque yo soy muy matter of fact. Yo soy muy así como matter of fact, de que mira, solicitamos su apoyo para tal cosa. Después de que a mí me dijeron eso, ahora todo el mundo yo le pongo, espero que te encuentres súper bien. Gracias por tu acostumbrado apoyo. Que son cosas pequeñas, pero que yo, como que no era que sonaban mal, pero
no, pues mí no había que agregarla, para mí íbamos to the point en correo, pero ya si yo iba a decirle a alguna persona personalmente, yo estaba de que, ay, hola, mira, esto es todo lo que yo propongo, ¿qué te parece? Me gustó mucho cómo tú hiciste tal cosa, que eran cosas que por ese medio yo no lo hacía, porque para mí los correos eran como Como formalísimo, formales. sí. Para mí los correos es como tú vas a mandar algo por correo, como tú estás haciendo un acta notarizada, tú sabes, entonces yo era así como muy, Yo soy media fan de eso, en verdad. de así, como de... Sí, de la formalidad. Yo también, pero ahora siempre soy como más nice ahora. Sí. No, yo Y siempre pongo tuteo como a la que espero gente. que estés Exacto. bien. Yo lo ponía, pero parece que no lo sentían así, no sé. Ay, eso es mi Carla. Pero más que por el tema cordial, ahora mi objetivo es ser como la gerencia. La gerencia te manda un ok, entendido, enviado Sí, sí, sí. desde el Wow, iPhone. enviado Y tú, desde iPhone. yo quiero ser así. Yo he dicho muchas veces que mi meta en la vida es yo llegar a un punto, ya sea mental o ya sea profesional, donde yo me sienta cómoda enviando un enviado desde mi iPhone. Exacto. Ese es mi sueño, Ok, o punto. sea, Enviado desde el exacto. iPhone. Desde iPhone específicamente, para que no sea de una flota, no. Ay, can. Entonces, vamos a hablar, ya hablamos mucho de la parte de comunicación. Vamos a comenzar con puntos, digamos, como tips más rápidos. Qué pequeñas cosas esa persona que quiere comenzar a destacar puede implementar para tener resultados, digamos, que lo más rápido posible? Organización. Tienes que tener una agenda. No puedes llegar al día. Y eso yo creo que no importa lo que tú trabajes. Tú no puedes llegar y esperar que ir reaccionando a las cosas que vayan pasando. Yo sé que para posiciones que son más de supervisores, eso, o de gerentes, eso suele pasar con más frecuencia. Pero incluso si tú tienes una posición sistemática, ten una agenda, ten unos objetivos. Llegaste, ya llegaste a trabajar, vamos a trabajar. No llegaste, me voy a poner el lipstick, me voy a poner colonia, me voy a poner a desayunar, después me voy a beber el café. O sea, tú agotaste gran parte de tu día y no lograste absolutamente nada. Al final del día, obviamente no te rinde el tiempo, pero es que tú no tienes una estructura. Y si tienes, bueno, lo que digo, también se puede agendar el descanso. Yo estoy de acuerdo con agendar el descanso, pero rápido, organízate, ten tu agenda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, ten estructura. Va relacionado. Una cosa es tú tener tu lista de cosas que tienes que hacer y otra cosa es que lo que haces normalmente, estandarízalo, ten tu proceso, ten tu checklist. También creo que aplica para, yo siempre hablo de checklist en construcción, pero creo que aplica para otras posiciones. O sea, Aplica para todas, Para porque puedes todo. hacerte un checklist de los pasos que tú tienes que agotar hoy. O sea, las cosas que tú tienes que hacer todos los días que tú sí o sí no te puedes ir sin hacer eso. Por ejemplo, tú que tienes una agencia, la community, todos los días tiene que responder mensajes en la mañana y en la tarde. O sea, eso se lo puede poner en el checklist como mensajes de la mañana, ahí está. Mensajes de la tarde, ahí está. Reportar casos de tal cosa, ahí está. Como que sí, yo siento que sí aplica. sí, eso puede aplicar para todo porque veo que también pasa a muchas personas que por eso ellos intentan, pero no lo logran, es porque no tienen un esquema ni una metodología que les pasa. Ay, yo tenía que mandar el reporte, pero yo no lo envié. Una lista, o sea, eso era un must, eso tenía que estar en una lista, que cuando tú te fueras lo revisas, ah, espérate, por poco se me queda, pero no se me quedó. Entonces, organización, checklist, estandarización, como tener tus métodos de tus funciones, procedimentizarlo así, No había escuchado. ponerlo en un proceso. Ok, ya. Ya No es la había una escuchado esa palabra. palabra. Hay que preguntarle a un ingeniero Si no industrial. lo era, ya lo es. Eso de chulísimo. También yo siento que a los jefes les gusta también si tú te muestras como medio curiosa, como tú indagar un poquito más allá. O si te pone adelante. Exacto, o si te pones adelante. Yo siento que eso de ponerte adelante tienes que hacerlo con cautela, Sí. dependiendo, Sí. pero sí, el ponerse adelante también y el ser curioso, el tú preguntar más allá, o sea, no solamente recibir órdenes, pero de cierta forma como que, ok, por ejemplo, si tú sabes que te pidieron ese reporte, pregunta, ¿para qué o sea, para dónde va ese reporte? O cómo le fue cuando lo presentaron, o tú sabes, como que ese cierto tipo de cosas, que no simplemente te limites a la orden que te están dando y ya, sino ser un poquito más curioso, vete un poquito más para allá. Sí, y que eso no cuesta nada, porque hay Eso no mucha cuenta gente que nada, exacto. piensa que porque no está, es muy común ahora en gente, yo digo en gente joven, como que yo soy una vieja, pero es muy común que las personas digan, ay, esto es lo que está en mi lista y esto, o sea, todo lo que está en mi descripción de puesto, eso es lo único que yo voy a hacer. Porque ahora hay una epidemia como de que no abusen de mí en el trabajo. Y no es que no abusen de ti, pero a ti no te cuesta nada tú preguntar
cómo le fue ese proyecto y a ti no te cuesta, al contrario, te aporta. Si tú quieres mandar un correo adelantado o si tú le estás cayendo, le estás dando seguimiento a algo, porque da seguimiento si tanto. Sí. Cuando el último punto de la Sí. descripción dice y otras cosas, es a eso que se están refiriendo, digo Sí, yo. sí, sí. No, y que tú sabes, por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, tienen que esperar por el trabajo de otra persona para poder hacer algo, pero no se inmutan en darle seguimiento al trabajo de la otra persona. Y cuando viene el jefe y pregunta, no, ¿por qué es que no me han mandado tal cosa? Y tú le preguntas, no, pero él sabe que él tiene que mandármelo. Ay, Dios. Sí. Yo voy a hacer una pequeña defensa de eso porque hay gente que no la manda. Pero ya eso es ¿Cómo un así? tema que tú le escribes y le Ah, escribes. no, pero ya eso es otra cosa, pero ya tú hiciste un seguimiento. Cuando te Hay gente que preguntan, tú le no. diste el seguimiento. Sí, sí. Pero yo iba a decir del tema, ajá, de lo que tú estabas diciendo, que hay gente, o sea, que mucha gente ahora, por el mismo tema del abuso, de que no, bla, 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 totalmente de acuerdo, pero yo siento que para tú tienes que, en base a tus objetivos, tú, ¿cómo se dice? ¿Cómo Hay yo que puedo comprar el explicar derecho a eso? piso a veces. Sí, sí, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú no has escuchado esa frase? Que es como que tú tienes que guayar la yuca y eso Claro, no es de que exacto. cumplir específicamente con mis funciones. Yo he estado en posiciones en donde como mi objetivo con esa posición o con ese trabajo es puntual, por eso te decía, lo primero es querer. No quiero sobresalir aquí, o sea, no me interesa porque mi objetivo es puntual. Ahora, si tu objetivo es sobresalir, tú tienes que comprar tu derecho a piso. O sea, vamos a guayar la yuca, que es lo que hay que hacer. Dime, cuéntame, porque tú haciendo lo mínimo, no, eso, no. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estaba con una cliente mía que ella me comentó, o sea, ella me comentó que ella se ganó la misma beca del sitio donde yo hice la maestría. Entonces ella me estaba comentando cómo fue que ella lo hizo, porque ella se lo ganó fue en el sitio que ella trabajaba, que era un banco. Entonces había como una plaza de la beca para dentro de los gerentes y era como que tenían que reportar la mayor cantidad de préstamo o algo así por sucursal y la que lo hacía más, pues esa ganaba la beca, por así Ellos están decirlo. burlados porque esos son los objetivos que tiene, eso está atado a los objetivos de los bancos. Sí, claro, y eso yo lo veo No, excelente, en está verdad. súper bien, pero me Entonces gustó, no lo había pensado. ella me dijo, mira María, yo lo que hice fue que yo duré 4 meses, que yo si salía a las 5, me iba a las 7, 8 de la noche y me ponía yo misma a digitar como, tú sabes, porque cada préstamo lleva como un proceso y había que digitar unas cosas. También me imagino que eso fue hace mucho tiempo. No, hay muchas cosas que se digitan todavía. O sea, lo que pasa es que el proceso tiene que pasar, tú tienes que completar es un proceso muy que tú tienes que hacer de todo, después de todo, después de todo, después de todo. Por eso hay solicitudes que se tienden a extender, porque a veces dependen de personas. Se nota que tenemos a alguien que trabaja en banca. Ok. El punto es que ella me dijo, mira María, yo duré 4 meses que me quedaba 3 días a la semana hasta las 8 de la noche digitando yo sola todas esas cosas. No porque me lo pedían, porque yo podía simplemente irme o esperar que fulanito lo hiciera, pero como yo quería esa beca, yo me puse a hacerlo yo y al final rompí récord, me dieron mi beca y lo conseguí. Obviamente ella me dijo, no es algo que yo seguía haciendo, pero para el fin, que era lo que yo quería, tener mi beca para yo poder estudiar eso, pues yo lo hice. Entonces, hay que ver las cosas de esa forma, como, ok, mi objetivo es esto, que yo sé que esa persona que me va a acercar a ese objetivo valora tal cosa, pues vamos a hacerlo, pero con estrategia, no hacer las cosas no es como que, ay, yo le voy a traer un café todos los días porque sí, no, mi hermano, no. Mejor vea qué de verdad esa persona valora y comience a dar esa milla extra, pero con estrategia. Que yo creo que eso bueno, esa última parte se resume al término, yo siempre lo menciono, repetidora, de gerenciar hacia arriba. Es cuando nosotros somos estratégicos en cómo, a ver, siempre hablamos de gestión de personal y casi siempre se habla de quién está por debajo, pero hay un término que habla de gerenciar hacia arriba, que entonces eso mismo, pero para con tu superior. Es cómo tú lo manejas, cómo tú lo llevas, cómo tú le respondes, qué cosas tú haces estratégicamente para lograr un resultado. Por ejemplo, una persona que es súper estricta es porque normalmente le gusta que los procedimientos se cumplan tanto. Si tú sabes que a esa persona le gusta que los procedimientos se cumplan ran con ran, para él eso es lo más importante. ¿Qué debes hacer para que sobresalir con esa persona? Cumplir los procedimientos. No, porque sería mejor que
tu superior ahora es ese, cumplir el procedimiento RA con RAM. Y qué bueno que dijiste eso, María, no vayan a pensar que nosotros, o por lo menos no yo, no es que apoyamos la explotación, o sea, hay mucho entorno que se van muy al extremo y que literalmente a costilla de ese esfuerzo excesivo de los trabajadores, de nosotros los jóvenes, quieren lograr resultados y que al fin y al cabo, para el individuo no hay ningún beneficio. Entonces yo creo que hay que leer bien las estructuras de que qué cosas que hacemos tienen resultado para nosotros dentro de X o Y estructura. Sí, 100%. Totalmente. Y ahora que hablamos ese tema de gerenciar hacia arriba, muchas veces queremos tener buenas relaciones en nuestro lugar de trabajo para poder llegar tal vez a posiciones de liderazgo. O si tú estás en una empresa donde tú te sientes cómodo y tú quieres, se supone, o para muchas personas, a menos que tú estés perfectamente cómodo con lo que tú estás haciendo, porque hay gente que simplemente no le interesa ser líder, fine, pero esta pregunta no es para esas personas. Pero ¿cómo tú puedes tomar esas mismas herramientas de gerenciar hacia arriba? O yo creo que la pregunta sería más, ¿cómo podemos posicionarnos dentro de una organización, tal vez cuando empezamos o cuando tenemos ya un par de años en el puesto, para que nos tomen en cuenta para roles de liderazgo? O sea, si tú eres una persona que tenga un puesto en una empresa donde te gustaría superarte, vamos a decir tal vez el primer trabajo donde tú estabas, que tú mencionaste que haces algo puntual, pero que luego te fueron agregando cosas o fuiste como creciendo dentro de ellas, ¿cómo tú pudieras posicionarte dentro de una organización para que te tomen en cuenta para ese tipo de roles? La proactividad, María lo mencionaba ahorita, o sea, proactividad es no limitarme a hacer estrictamente lo que tengo que hacer, anticipar, ver dónde hay una brecha, este, la presencia, la imagen, o sea, yo sé que eso suena un poquito superfluo, pero creo que es relevante. Este, mm, el mismo tema también de manejo de equipo en general, no tiene que ser personal que esté por debajo, podemos tener un equipo donde somos 4 iguales. Si yo soy siempre la conflictiva, si yo soy la que siempre tengo un problema, yo probablemente no sea la persona que vayan a considerar para seguir escalando. Entonces yo creo que es eso, tener esa habilidad de cohesión, de no solamente hago las cosas yo y la tengo que hacer yo sola, sino poder lograr que una actividad, incluso del departamento, incluso si no soy supervisor, en conjunto a aportar para que el equipo la logre. Yo creo que va por ahí. O sea, casi siempre esas personas que logran eso son considerados para puestos más altos. A veces no siempre son las habilidades técnicas. Yo he estado en empresas donde personas que por tiempo tú dices, no, se necesita un superior administrativo y tiene que ser fulano o fulana. Pero como no cumplieron con los otros requisitos y tienen la preparación técnica, pero no son cohesivos o no tienen buena presencia o no son proactivos, parece otro que tiene 1 o 2 años, que es pensado para esa posición. Y va aprendiendo en el camino, ese nuevo va aprendiendo en el camino, pero cumplió con esas cualidades de proactividad, presencia, cohesión. Sí. Yo siento que también a veces se tienen que alinear las estrellas, como quien dice, y parte de esa posición, o sea, de ese posicionamiento, es tú estar conforme con que van a llegar muchas oportunidades que no te la van a dar a ti. Yo siento, no sé, porque muchas veces tenemos como estas expectativas de que soy proactivo, soy cohesivo, soy el mejor que ayuda con otros y pasa lo contrario, que le dan la posición a otra persona. Que tal vez vemos esa situación como algo negativo, cuando a veces esa simplemente no era la posición que te tocaba. O si se la dieron a fulano, por más que fulano no tenga las habilidades blandas, fue a fulano que se la dieron, lo que hay que seguir rodando, hay que seguir como superándolo. Sí, o sea, sí, pero hay que ver cuántas oportunidades pasan en eso mismo. Ah, eso Tú sí, sabes, y el ya eso patrón tiene que que se, evaluar. y el patrón que se pueda repetir, porque yo sé que ha sido más de 1 o 2 personas. A mí no me ha pasado, pero he escuchado muchos cuentos de gente que no, porque entraron, qué sé yo, al sobrino del dueño. O no, fulanito, porque como es amigo de tal gente, lo metieron, aunque no tuviera. Entonces, como yo sé que hay muchas empresas que sí fueran como muy objetivas en ese sentido, hay otras empresas que no. Y hay algunas que dicen que sí, pero en realidad no lo son. Sí, Entonces, Exacto. yo creo Tienen el que sí, discurso tú ya. tienes que ver la cantidad de oportunidades que te pasan totalmente y por qué te pasaron. O sea, también ver si tal vez tú debas irte a otro lado. Pero a lo que yo me refiero es que es difícil. Yo siento que lo más difícil es cuando viene algo que tú esperas. Vamos a decir una promoción, no te la dan, tú tienes que seguir siendo igual de proactivo. Exacto. Tú tienes que seguir siendo igual de, o sea,
ese cambio de actitud porque no te dieron esa promoción deja mucho saber de ti. Entonces yo siento que eso es una de las cosas más difíciles cuando pasan ese tipo de cosas. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí. Sí, de actitud, o sea, la actitud es una cosa, no sé si lo mismo sería como proactividad y actitud, porque por ejemplo, lo mismo, o sea, si yo estoy dando la milla extra por un objetivo final, no es que, no es que yo vayas a dejar de ser, ¿cómo decirlo? O sea, tú vas a seguir siendo proactiva, pero tú vas a estar Pero tampoco, molesta y encarada. no, exacto, y eso es lo que no, eso es lo contrario, o sea, como que tú puedes dejar de ser tan proactivo como tú lo hacías por el objetivo, pero no puede tener una mala actitud, eso es lo que yo digo. Entiendo, ok, ¿Tú entiendo. entiendes? Porque al ejemplo que yo puse ahorita, si yo me quedé hasta las 8 de la noche registrando préstamos para que me dieran la beca, pero no me dieron la beca, yo no me voy a quedar después de ahí hasta las 8 de la Pero es noche, ¿tú que ya el entiendes? objetivo es otro. Pero yo creo que lo del ascenso sí puede seguir o tú puedes pasar a una promoción de otra De otra posición. forma, ok. Pero la de Eso la es a lo beca que yo sí, o me sea, ya se la refiero. dieron la beca, Sí, vaya, para sí, la ok. próxima. Sí. Claro. Y ya luego de que logramos esta posición, ya evitando este bump, porque fue que se me ocurrió y tenía que No, decirlo. pero eso en realidad son cosas que pasan. Sí. Algo que mencionábamos ahorita, antes de grabar, es de que tú eres una persona que se ve muy joven, muy preciosa. Y algo que mencionábamos era que tal vez hay ocasiones que personas que se ven así como jóvenes o que no, sabe que no encomiendan autoridad, puede ser, como que tengan dificultad para liderar personas. So, supongo que la pregunta sería, ¿cómo podemos liderar personas cuando tal vez ellos no nos perciben al inicio como una autoridad, por ejemplo? Que era la línea de lo que hablaba del personal. Hay que ser estratégico, pero hay que tener la mente abierta para ser estratégicos. Porque si llegamos a un ambiente, como yo mencionaba, de los trabajadores, yo te decía que yo sentía, o sea, nadie me decía eso, simplemente yo me lo decía a mí misma, como todo el mundo me decía niña, llegaban al proyecto y decían, niña, ¿dónde está la ingeniera? Y yo, soy yo la ingeniera. Ay, qué niña tan joven, como que yo sentía que yo tenía que probarme, y al inicio yo lo hacía atento a hostilidad, atento a coerción, si no se hace esto, votado, y de verdad, yo votaba a mucha gente, ya no tanto, pero No esa, tanto. ya no tanto, pero es con estrategia, o sea, vamos a ver cómo es ese grupo de personas que no nos percibe. ¿Por qué no nos percibe? Porque a veces tenemos que romper con barreras mentales que no tienen lógica. O sea, sí puedes llegar a un ambiente en que las personas dicen, es una mujer y porque es una mujer, yo no me va a dirigir a mí. No me ha pasado, en construcción no me ha pasado, pero también puedes llegar a un ambiente donde hay una persona, lo he visto, lo he vivido, dice no porque es más joven que yo. O sea, es, no sé, 5 o 10 años menor que yo, ¿cómo es que va a venir a darme órdenes a mí? Entonces, tú tienes que aprender a llevar a esa persona, no igual que como tú diriges a otro, que probablemente se te hace más fácil dar órdenes y ya, con esa persona tiene que parecer que en conjunto estamos llegando a la solución de un problema. Es estrategia. Entonces, yo creo que hay que empezar con estrategia porque con coerción y a la fuerza va a ser doblemente difícil y probablemente no lo logres nunca. Entonces, vamos a ver qué piensa. ¿Cuál es el estereotipo que tiene esa persona? No podemos ser psicólogo de todo el mundo. Bueno, ¿es el estereotipo que él tiene? Vamos a utilizar esa estrategia. Ok, él entiende que porque yo soy joven, es verdad. Entonces, que parezca que él es que está dando la solución a los problemas. Llevar a esa persona aparte, tenerlo más de cerca. En resumen, porque estoy mencionando ese caso porque se me ocurre, pero es estrategia. Y no necesariamente pensar que los demás piensan como nosotros y que no tienen un estereotipo en la cabeza. Trabaja con el estereotipo de la gente. Porque ella es una persona de 30, 35, 40, 45 años. Tú no eres psicólogo y tú no se lo vas a cambiar ahora. Entonces, ellos irán a terapia, sí van, que no creo. Utiliza la estrategia. Sí. Y a través de esa estrategia tú pudiste adquirir respeto y conseguir respeto dentro de ese mismo medio. Y Claro. me imagino que ya luego se volvió más fácil. Sí, que es lo que mencionaba, wow, yo hablaba con una chica de ingeniería sobre eso. Le dije, mira, luego se vuelve más fácil. Yo ni siquiera sé si es por la misma experiencia, que ya se me ve en la cara, ya no me veo tan joven, pero esa misma experiencia, ese mismo ejercicio de trabajar personal, ya tú sabes cómo tú manejarlo, cómo tú llevarlo, cómo tú gestionarlo. Y ya no hay que probar nada. O sea, en un inicio ya no hay que probar nada. Incluso yo no sé si es que se ha reducido o si yo ni siquiera me doy cuenta, pero en muchas ocasiones dirijo personas mayores que yo. Eso pasa mucho en construcción, o sea, obreros o contratistas. Y casi siempre apelo por default a eso, a que parezca que estamos llegando en conjunto a la solución. Mira, ¿qué te parece si
que como superiores no tenemos que hacerlo así, pero ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted considera? Claro que sí, wow, qué buena idea usted me está dando, don Papito, pues lo vamos a hacer así mismo. Estrategia. Ya luego se vuelve más fácil y más natural. ¿Y cómo fue para ti construir ese respeto? Ya luego de que tú te diste cuenta que no era algo que tú podías imponer. Al inicio fue un poco más difícil, o sea, tú pasar de ser tan coercitivo. Y recuerdo que a mí me lo aconsejaron a un inicio, cuando yo era súper coercitiva, de que mira, no se logra todo atento a fuerza y atento a amenaza. Y yo decía como que no, porque eso a mí me da resultados. Pero yo nada más me comparaba con las personas que son completamente opuestas. Pero cuando tú llegas a ese equilibrio y tú lo vas practicando, al inicio tú tienes que tú misma aprender esa estrategia de ser menos estricta, menos coercitiva, a ser más estratégico. Es un poquito difícil, sí, pero ya cuando se logra, se vuelve muy natural, no es tanto esfuerzo psicológico porque tú puedes ser como más tú, pero sí, o sea, es efectivo, se toma su tiempo, es difícil en el proceso, pero se logra y es más fácil al final. Y para ti, pues yo siento que tú tuviste una experiencia más o menos parecida cuando tú estabas fue en el hospital, que tú trabajabas así también con gente como mucho más diferente a ti. Tú tuviste que hacer cosas específicas para tú poder tener respeto ahí. Yo creo que, o sea, creo que voy a redundar mucho porque es muy parecido a lo que dijo Génesis. Pero yo siento que en ese tiempo, ahí fue que yo aprendí muchas de las cosas que no debería hacer. Okay. Y por eso mismo, incluso el tema, la maestría que yo hice, fue en ese momento que me llegó. Yo siento que por eso mismo. Tú ves como cuando tú ves algo y tú dices, esto hace mucho sentido. Eso yo tengo que hacer. Y entonces yo siento que ahí fue que yo de verdad me terminé como de formar. Pero fue en muchas cosas como que la que dijo Génesis. Pero en ese tiempo fue más de lo que no debía hacer. Okay, de acuerdo, me gusta. Pero me gusta mucho sobre todo lo que tú dices de cuando tú estás con gente, digamos, que ya no hay forma de tú cambiarle la forma o que tienen un temperamento demasiado fuerte. El tú buscar ese approach de, ok, vamos a hacerlo juntos. Eso conlleva mucha humildad, número uno. Sí. Exacto. Porque yo siento que eso es algo que si tú quieres venir con el approach, no, porque que soy yo, que yo soy, que en ciertas circunstancias sí es necesario, porque ya como último recurso, pues imagínate, o sea, eso es lo que se necesita hacer, pero se necesita mucha humildad, tú sabes, tú entrar con un approach de que, ok, tú lo estás viendo de esta forma, porque tú lo estás viendo de esta forma, mira, déjame explicar todo lo que Y de sea. estar conforme con que el otro piense que fue su idea. Y con Para eso se necesita exactamente, muchísima humildad. exactamente. Se necesita mucha humildad y mucha psicología, como tú dices. En mi caso, yo siento que fue muy desgastador el yo poder aprender eso, porque quita mucha energía. O sea, yo soy una persona como que muy lógica. O sea, por ejemplo, yo sé que para yo llegar de A a B, yo tengo que hacer tal cosa, pues vamos a hacer tal cosa y ya. Pero yo tener que coger energía mía para sentarme contigo a convencerte a ti de por qué hay que hacer tal cosa para llegar a B. O sea, eso es, como tú dices, con el tiempo se va volviendo más fácil, pero de que es difícil al principio, es difícil al principio, sobre todo si tú eres una persona más orientada a la lógica, si tú no eres una persona como que más sentimental, Sí, es que no, más nos parecemos como en el en temperamento, o el sea, temperamento, me suena lo exacto. que tú dices y yo creo que pasa con nuestra generación, que nosotros queremos cambiar a la gente, o sea, nosotros entre millennials, generación Z, como que, ¿por qué él piensa así? O sea, está incorrecto, vamos a cambiar su forma de pensar. No, vamos a ser humildes, no importa que tú tengas una posición superior y simplemente vamos a lograr los resultados jugando sus juegos, sí, que parezca que todo está en su mano, no hay que ser humilde. O sea, yo me lo digo de mí para mi génesis. Tienes que ser humilde. Yo tuve que aprenderlo a sí mismo de cosas que al inicio me daban, yo sentía que me daban resultados. Yo llegar porque yo soy ingeniera. Esa es mi posición, yo soy ingeniera. Al fin y al cabo se tiene que hacer lo que yo diga. Bien, pero ¿a qué costo? Entonces, hay que ser estratégicos. Tenemos que ser estratégicos. Aprovechemos que somos una generación tan consciente de lo que sentimos y que percibimos lo que el otro está sintiendo, lo que el otro piensa. Utilicemos para nuestro beneficio. No vamos a cambiar a las personas en el ambiente laboral. Por lo menos no tan rápido. Toma años, poco a poco, y luego probablemente veamos ese resultado. Criando. Sí, Ah, criando.
Ay, pero realmente esta conversación ha sido de mucho valor, ha sido un placer conocerte, Génesis, de verdad. Me han encantado todas las frases, o sea, yo siento que tenemos que hacer como un post de las frases del bolsillo de Génesis, como de todas. Me han encantado, lo de comprar tu piso, ya sé, bueno, las estoy escuchando por primera vez de ti. No son inventadas mías, lo siento. Yo las he escuchado No mucho. importa, son maravillosas. Entonces, Bueno, yo quisiera que al final de este episodio, que ya hemos llegado al final, las personas salgan con la pregunta de qué yo voy a hacer a partir de ahora para destacarme. Y sobre todo, como dice Génesis, hacerte las preguntas correctas para llegar a ese punto. Si tienen que escuchar este episodio de nuevo, escúchenlo de nuevo, buscan su libretica, hablen con su psicólogo de ChatGPT después de esto y analícense, yo siento que este año es una muy buena oportunidad para hacer esos cambios y como Génesis dice, hay que ponerse en esa posición como incómoda para uno pues seguir creciendo. Entonces, nada, muchas gracias Génesis por compartir con nosotros. Yo le dije a Carla de que no es a Génesis que tenemos que llevar para esto. Gracias por invitarme, de Y de verdad. verdad que superó nuestras expectativas. A todo el que ha llegado a este punto del episodio, muchas gracias por escuchar. Si saben de otra persona que le pudiera sacar provecho, mándenselo, guárdenlo, le dan like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Y tu pequeño momento de payola, cuéntanos Génesis. dónde podemos encontrarte. Ay, sí, pueden encontrarme en Construcción 099. Estamos en Instagram y también puede ser en Cuanto Deo. Pero principalmente Construcción 099, de ahí lo llevamos a los otros canales. Y nada, ustedes saben que nosotros estamos como @pajoseadores en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Así que nos vemos en el próximo episodio. Nada. Bye.